Saludos a todos, bienvenidos al canal, gracias por estar aquí. Mi nombre es Cristian Jiménez y en esta ocasión quiero hablarles sobre momentos filosóficos en películas de dibujos animados. Para empezar, las películas de dibujos animados, entiendo yo que en su mayoría siempre tienen una moraleja, siempre tienen algún carácter filosófico. Tienen la capacidad de estos dibujos animados de plantear problemas existenciales, etcétera. Y yo simplemente me voy a dedicar a tirar algunos ejemplos de algunas películas que no son tan famosas como otras. Tal vez no han sido tan promocionadas, no son tan conocidas, aunque sí han sido vistas y todo el mundo las reconoce. El primer ejemplo que me impactó mucho fue la película Croods. Esta película, no sé si lo estoy pronunciando bien, esta película plantea, ¿verdad?, el ambiente, el tema son unos cavernícolas, viven en una cueva obviamente. Entonces resulta que está el padre de familia, que es el que los protege. Entonces la fundamentación de esa protección es el miedo. O sea, el padre dice algo así de que nunca dejen de tener miedo a través de la película. De hecho, en el principio de la película, la que narra es la hija, que se muestra hastiada, ¿verdad?, por este hecho de estar siempre en la cueva y que su vida no tenga sentido. Y ahí es que está el valor filosófico, la enseñanza que quizás los niños habría que conducirlos, porque existe la filosofía para niños, habría que conducirlos a ellos a tal vez reflexionar sobre el tema. Pero el asunto es que el tema, si nos podemos fijar bien, esta película está planteando uno de los grandes temas filosóficos y de argumentativos de nuestra historia humana, que es el darle sentido a la vida. O sea, la vida no tiene sentido en este escenario, no tiene sentido metido en una cueva. O sea, ¿para qué? Y de hecho, eso es uno de los diálogos. En una de las escenas, ¿verdad? No me acuerdo si es al principio o al final. En una de las escenas el papá dice: nunca dejes de tener miedo, que el miedo nos mantiene vivos. La niña o la hija contesta: eso no es estar vivo, eso es no morirse. Creo que es al final cuando se dan cuenta de que el papá, ¿verdad?, a través de la película van increpando al papá. El papá se tiene que enfrentar a situaciones con las cuales no estaba preparado, porque obviamente estaban todo el tiempo encerrados en la cueva. Y otra vez, ¿verdad?, la cueva significativo, ¿verdad? Tenemos el mito de la caverna de Platón, que la cueva es una gran metáfora, un gran ejemplo de cómo a nosotros, a través de creencias que nos dan una apariencia de seguridad, nosotros terminamos normalizando nuestra propia esclavitud. ¿Verdad? Y de ahí vienen estos argumentos falsos de la falsa felicidad. O sea, que la felicidad se basa en una seguridad, en una normalización. El problema es que sí, podrías tener felicidad, pero no libertad jamás. Y otra cosa, que esa no es la condición humana. En una de las escenas de esta película, la niña dice: ¿esto para qué sirve? O sea, ¿para qué hacemos esto? Esto significa estar encerrados en una cueva, sí, estamos seguros, nadie nos va a hacer daño, podemos conseguir alimento y ya. Pero es que la única, ¿verdad?, o la primera que se da cuenta de ese absurdo es ella. Precisamente ella está representando la condición real humana, que es la de la tragedia. Y no digo tragedia en el sentido de depresión y de tristeza, sino tragedia en el sentido de que el ser humano tiene que enfrentarse a su existencia. O sea, no podemos existir y ya, tenemos que hacer algo. Y ese algo es ese buscar constante. Por eso es que ella busca, por eso es que en la medida, cuando ve la luz en una escena al principio de la película, ella ve una luz y la persigue, y después te increpa y toma riesgo. Lo que no quiere, ¿verdad?, el padre de familia. El padre de familia en otra escena dice: sobrevivir no es divertido. Y ella: nada es divertido. O sea, es como que sobrevivir y ya no tiene ningún sentido. Así que en esta película es fascinante
Yo simplemente le doy unos tips para que posiblemente puedan analizar la película desde otro punto de vista. Si eres adulto, te invito a que escudriñes este tipo de películas de dibujos animados, que está genial. Otra película que me impactó mucho, no muy conocida tampoco, no tan premiada como decir, qué sé yo, otras, por no decir otras, Smallfoot, o Pie Pequeño. Esta película, yo le digo a mis estudiantes que esta película es la representación genial y fantástica del mito de la caverna de Platón. O sea, es que cuando tú ves la película y conoces el mito de la caverna, tú dices, estos escritores tienen que haber conocido el mito o por lo menos, o sea, es demasiada casualidad. O sea, precisamente otra vez la caverna, hay unas personas manipulando unas realidades, unas personas que son las que manejan el poder y las que fabrican las opiniones y la normalización. Y siempre hay uno que es el que sale de la caverna, que este personaje que es el principal, que de momento sale y ve que la realidad no es tal cual como la vivía, como la vive su sociedad, ¿verdad? Se enfrenta, entonces encuentra un ser humano, y el ser humano llega de momento al poblado de estos pies pequeños, de estos pies grandes, etcétera. Y ese personaje que le demuestra a los demás que las cosas no tienen que ser como se las plantean los del poder, pues entonces sufren enajenación, etcétera, como pasa en la película. Entonces, ¿qué pasa? Una escena fascinante es cuando el personaje se da cuenta y dice algo así como que la felicidad es no saber. Esto, hay páginas en internet, he encontrado del análisis sobre esto. Que la felicidad es no saber. Y eso es la felicidad. La felicidad es una idiotez, como dice Vargas Llosa. O sea, para ser feliz hay que ser idiota, hay que ser ignorante. O sea, la felicidad es un absurdo porque esa no es la condición humana. Eso no significa que no podamos sentir placer. Eso no significa que no podamos distraernos. O sea, nosotros podemos, y es necesario distraerse. De ahí que viene la palabra diversión, la diversidad. El problema es vivir así. El problema es vivir sin tener que preguntarse por el porqué de las cosas. Ese vivir fijándose, ¿verdad? El tener la capacidad de entender de que nuestra condición es trágica porque morimos, porque sabemos que morimos y porque nos estamos muriendo cada día más. Así que, como decía Nietzsche, el ser humano es una cuerda tendida entre el mono y el superhombre. Somos tránsito, no somos algo acabado. Y estos dos ejemplos que les acabo de dar, existen muchos más, obviamente. Cada película, prácticamente cada película de dibujos animados demuestra algo, pero yo creo que estas dos, Croods y Smallfoot, o Pie Pequeño, tienen esa capacidad, ¿verdad? De demostrarnos estos momentos filosóficos, o sea, estos momentos de la sorpresa, cuando Smallfoot se da cuenta, mira, la felicidad es mantenerte ignorante, es no saber. O sea, esta gente están felices acá porque no saben que lo que están viviendo es una farsa, es una pantomima, es un disfraz, como decía, creo que Kafka, y me cogí, disculpen. O sea, la vida es una fiesta de disfraces, ¿verdad? Entonces, mi error fue que yo fui sin disfraz, ¿verdad? Entonces, el que sufre el extrañamiento, el que está capacitado para absorber la sorpresa, que es otra de las condiciones filosóficas primordiales, la sorpresa, y la sorpresa lúdica, la sorpresa que se disfruta, ese por lo general sufre enajenación porque le destruye las verdades a los que están seguros, a los que están felices. Así que yo les invito a desparasitarse de esto de la felicidad. Por ahí nos están vendiendo felicidad, lo que nos están vendiendo es un condicionamiento esclavizante. Así que nada, hasta aquí mi análisis. Gracias por estar aquí y se cuidan. Nos vemos la próxima ocasión.